Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días. Yo soy de sustitución de Armando Valdés y ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y ahí tuvimos como unos problemitas técnicos en la mañana, pero ya estamos aquí conectados. Y hoy es jueves, Gloria Ruiz Cuilan se sentará a la mesa para discutir los temas destacados del país con el quehacer político de Puerto Rico. También, como todos los jueves, nos acompañan los representantes José Pichi Zamora y Ángel Matos. Además, José Santiago, alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes, nos visita para conversar sobre la más reciente propuesta de regionalización de la educación pública del país que estuviera anunciando esta semana el gobernador Pierluisi con el secretario de Educación Federal. Y en el último segmento estará con nosotros Daniel Mora de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier para conversar sobre su más reciente publicación, La invasión del cólera en Puerto Rico, 1855-1856. Todo esto y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis para hoy jueves 25 de mayo del 2023. Son las 8:04 de la mañana. Y antes de entrar de lleno a los temas de hoy, una noticia que ha afectado mucho a los fanáticos del rock and roll de los 80 y 90 alrededor del mundo, y escuché casi todo el homenaje que le hiciera Julio Rivera Saniel esta mañana en Radio Isla, y es que no es para menos. El día de ayer falleció la leyenda de rock and roll Tina Turner a los 83 años. Ay, virgen, que uno no concibe todas estas figuras enérgicas de la música y el entretenimiento con los que uno creció, como yo, en los 80 y 90. Y no se lo imaginaba a los 83 años. Y uno se queda todavía con esa imagen poderosa, icónica, de esa imagen que fue Tina Turner. Pues Tina Turner aparentemente sufrió durante los últimos años, tuvo algunos problemas de salud que incluyeron cáncer, un derrame cerebral e incluso insuficiencia renal. Ella fue una de las voces, ha sido femeninas más fuertes en la historia del rock and roll y de la música en general, con una voz muy característica de ella, áspera, en unos movimientos frenéticos sobre el escenario que la hicieron muy popular y que conquistó al público del mundo, convirtiéndose en un ícono y una estrella inolvidable de los años 80 y 90, y quienes de mi generación no bailaron y hasta hicieron de Tina Turner en talent shows con arreglo y composiciones como fue Private Dancer, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, You're Simply the Best, entre muchas otras composiciones. La artista obviamente salta a la fama junto a su esposo Ike Turner en la década de los 60, una relación de mucho abuso, violencia física y psicológica que tuvo que enfrentar y que la llevó al borde incluso del suicidio. Pero no es hasta que se divorcia de Ike Turner en el 1978 que se catapulta como una solista precisamente en los 80 y 90. Eventualmente se vuelve a casar con un ejecutivo musical alemán y
se van a vivir a Suiza, donde Tina Turner decide renunciar a la ciudadanía americana y adoptar la ciudadanía sueca. También Tina Turner tuvo una vida muy complicada, como muchas de estas figuras del entretenimiento. En el 2018, su hijo mayor, Craig, se suicidó. Así que fue una vida muy complicada. Tina Turner ya se había retirado en el 2009, a los 70 años, con un historial impresionante de más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes y 8 premios Grammy. Pero bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué ha estado ocurriendo, particularmente en las últimas 24 horas. Luego de más de 10 horas de haberse iniciado la vista para determinar causa para arresto, la jueza Iraida Rodríguez Castro determinó causa para arresto en solo 2 de los 24 cargos que la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente le imputó a la representante Mariana Nogales en violaciones a los artículos 269 y 212 del Código Penal por perjurio y falsedad ideológica. Esto tras omitir informaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Gente, ayer, recuerden que eran 51 cargos. La jueza desestimó, 51 cargos que se habían presentado no tan solo contra Mariana Nogales, sino contra la corporación familiar Oceanfront Villas y su mamá Rita Molinelli Freites. Pues la jueza desestimó, como ustedes saben, todos los cargos por evasión contributiva, así como arresto de los 49 cargos presentados contra la corporación. Como les dije, Rita Molinelli, la madre, y Mariana Nogales, apenas se le impuso una fianza de $2,000, la cual prestó anoche el fiscal Mendoza. Anticipó que acudirán en alzada con relación a los cargos por evasión contributiva. Eso era de esperarse. Uno de los testimonios más contundentes durante la vista de ayer y que se hizo sal y agua lo fue el del testigo del FEI, que era el oficial del Departamento de Hacienda, José Serrano, quien alegó que en total los 3 imputados habían dejado de reportar más de 2.6 millones entre el 2017 y el 2021. De esa suma habían cerca de $300,000 que se le atribuían a Mariana Nogales. Por su lado, el testigo de defensa, el perito Ángel Marzán, cuestionó la investigación relacionada y aseguró que esta careció de la evaluación de documentos esenciales para concluir que Mariana Nogales, así como su madre, la licenciada Molinelli Freites, y la corporación Ocean Villas hubieran incurrido en evasión contributiva. Además, dijo que este caso, la evaluación de un caso como este de 3 contribuyentes correspondientes a 5 años era un ejercicio muy complejo que no se podía realizar en meses, como alegadamente lo hizo el equipo del FEI, y que pudiera tardar años, apenas la evaluación de un año contributivo. Por supuesto que luego de la vista de ayer se intensifican los reclamos de persecución política de parte del Estado, principalmente los reclamos para la derogación de la ley del FEI. Muchos se cuestionan también cuánto le costó esto al Estado, cuánto ha facturado el FEI. En este caso, en la erradicación de casos donde ni siquiera pudieron sostenerse en una vista para determinación de causa para arresto. Así que estos son algunos de los temas. Esto ciertamente puede ser la estocada final del FEI, porque medio país está pidiendo la cabeza de la oficina del fiscal especial independiente, pero este tema lo vamos a estar discutiendo con más detalle
con la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Otro tema que ha estado durante esta semana y se le ha quizás poco comprendido, pero que pudiera tener mucho impacto sobre los fondos federales que se asignan a Puerto Rico, es el impago de la deuda de los Estados Unidos. Sigue el tranque entre la Casa Blanca y los republicanos en torno al techo de la deuda pública federal. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha logrado, lleva semanas, no ha logrado llegar a un acuerdo con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre la necesidad de suspender el techo de la deuda y evitar así que los Estados Unidos entre en un impago de la deuda. Las conversaciones se reanudaron ayer en momentos en que el speaker de la Cámara no da señal alguna de ceder en sus reclamos de que lo que hay que hacer es recortar el presupuesto al nivel del 2022. Han denunciado, por lo menos el equipo de Biden y los demócratas, que McCarthy y su caucus quieren tomar de rehén la deuda pública al juntarla y unirla con el debate y la discusión del presupuesto, que de todos modos se tiene que dar. Biden le avisa a los republicanos que no va a aceptar recortar gastos, así que ahí está el tranque. Los republicanos dicen, mira, estos demócratas simplemente gastan demasiado. Así que no van a ceder, ellos quieren unos recortes en las partidas presupuestarias. El presidente piensa que esto es una crisis fabricada, un poco de chantaje a entrada de lo que es el nuevo ciclo electoral del 2024. Y como ya habíamos hablado, el Departamento del Tesoro ya estimó que si estas reservas se agotan, si no se logra un acuerdo antes del 1 de junio, Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pago y esto pudiera representar con un solo día en sobre 500,000 de empleos que se pierdan. Y si es más, pudieran llegar hasta más de 8 millones de empleos que pudieran afectarse con un incumplimiento prolongado. Pero, ¿cómo? Lo importante acá nosotros, ¿cómo afectaría el incumplimiento de la deuda a la economía de Puerto Rico? Y esto lo conversamos, de hecho, durante el fin de semana, el domingo, con el senador Juan Zaragoza. Y es que la Oficina de Presupuesto Congresional y la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal han tomado la posición de que el proceso para dar reversa a una obligación es bien difícil y que necesitarían aprobar una ley especial si el dinero está obligado. Obviamente, pues, si no lo puedes tocar. El problema es que la mayor parte de los fondos federales aquí en Puerto Rico, en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, no han sido obligados, por eso están en riesgo. El Centro de Presupuestos y Políticas Públicas Prioritarias, que es un grupo de estudio con base en Washington, ha calculado que el plan de recortes republicano propuesto pudiera reducir más hasta más de 1.500 millones. Los fondos discrecionales que estaría recibiendo la isla en este próximo año fiscal 2023-2024. Estas partidas ya aprobadas para la isla pudieran reducirse, gente, y esto impactaría fondos para salud, para carreteras y energías renovables. De hecho, hay una asignación que pudiera peligrar muy grande de 9,000 millones de dólares en fondos federales, que es precisamente para la reconstrucción de la red eléctrica que todavía no se han asignado. Pero veremos si se llega a un acuerdo antes del 1 de junio. Y otro anuncio, hablando ya de la política en los Estados Unidos, y es que Ron DeSantis finalmente, el gobernador de Florida, oficializó ayer su aspiración a la candidatura
para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano con la línea de I'm running for president to lead our great American comeback, que es que estoy corriendo para la presidencia para dirigir el regreso, el gran regreso americano, un poco copiando, es que esto es como una copia, insisto, es la copia evolucionada, porque no puedo decir que es mala ni mejor porque es un desastre, evolucionada de la figura de Donald Trump. Ciertamente lo que él pretende probar en estas primarias, uno es que él no está tan loco como Trump. Bueno, por lo menos tan loco debe estar. Y que está dispuesto a cruzar una línea de esa ultraderecha que ni siquiera Trump ha podido cruzar con políticas muy reaccionarias, lo que le ha afectado un poco en las encuestas. Según Real Clear Politics, todavía Trump está arriba. Trump tiene un casi 55% del favor de los electores republicanos. Por otro lado, frente a un DeSantis que apenas tiene un 20-21%. Hay otros candidatos que se han mencionado para la presidencia de los Estados Unidos, pero que no han llegado muy lejos, quedan muy abajo. Está Mike Pence, está Haley. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto. También lo vamos a estar conversando más adelante con la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Lo que queda claro es cuál es la línea y la visión de país de Ron DeSantis con las medidas que ha estado aprobando en Florida en contra de la comunidad LGBT, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la comunidad hispana y de los inmigrantes. Y, por supuesto, la pelea y la guerra que mantienen los tribunales contra Disney World, que es el principal empleador de Florida. Pero bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar discutiendo. Nos vamos a ir ahora a una pausa. Cuando regresemos, se integra la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. No escucho a Gloria. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gloria, oye, si habían sectores del país, variados y muchos, con ganas de volarle la cabeza el FEI, se la acaban aparentemente de entregar en bandeja de plata. Luego de más de 10 horas de haberse iniciado la vista para determinar causa para arresto, finalmente de 51 cargos que habían contra la representante Mariana Nogales, su madre, la licenciada Rita Molinelli Freites, y la corporación apenas 2 cargos. Solo en 2 cargos se encontró causa para arresto. Ninguno tenía que ver con evasión contributiva. ¿Qué te parece? Eso es así. Se había hablado mucho, se había comentado mucho en radio de que los cargos contra la representante eran contundentes, pero cuando fueron al Ministerio Público esto no fue así. Llama la atención también que ya el FEI ha adelantado que acudirá en alzada, o sea que este pleito no queda aquí. Estos casos que, como bien tú mencionas, no trascendieron en regla 6, ellos van a intentar nuevamente llevarlos ante el Ministerio Público, así que continuará este pleito. Y el portavoz o el líder del Movimiento Victoria Ciudadana ha adelantado que también pudiesen haber demandas de parte de los familiares de Nogales por persecución de parte del Estado. Sí, ellos no son la única voz que han estado levantándose, he estado monitoreando las redes. De hecho, también el Comité Pro Derechos Humanos en Puerto Rico está,
a través de su portavoz, que el licenciado Kevin Rivera Medina, levantó la bandera de persecución política, y es mucho lo que se ha estado hablando también en los pasados meses sobre la criminalización del activismo y la protesta, que un poco la línea va por ahí. Y no sé si ahora por lo menos el FEI está pensando regresar en alzada. ¿Qué posibilidades le ves, particularmente lo que tenía que ver con los cargos de evasión contributiva contra las representantes, si alguna? Mira, obviamente no puedo predecir qué va a suceder, pero ciertamente lo que ha trascendido ahora, después de que lo llevaran ante justicia, pues parece ser que no van a tener posibilidades a menos que solventen su caso, presenten nueva prueba. Recordemos que ya pues pasó el primer sedazo y no pasó nada. Pero a tono con lo que estás mencionando, en el sentido de que pueden haber demandas por persecución. Recordemos que también la comisionada residente, en un caso aislado al de Mariana Nogales, la comisionada residente Jennifer González había advertido hace unos meses atrás que algunos de sus seguidores estaban siendo víctimas de persecución política, y dejó la puerta abierta para que en un futuro también estas personas pudiesen presentar sus respectivas demandas. Así que será un año preelectoral bastante interesante, pensando que pudiesen haber estas demandas y una contienda primarista con el escenario del PPD por otro lado, con un nuevo líder. Va a ser un terreno bastante interesante. De hecho, un año, como tú dices, un año electoral muy litigioso. Estos son algunas de muchos pleitos con connotación política que vamos a estar enfrentando durante este año. Hoy, sumamos a este caso de la licenciada Mariana Nogales, la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB, impugnando las disposiciones del Código Electoral que prohíben las alianzas y las candidaturas coaligadas. También hay una diversidad de casos pendientes, por ejemplo, en el municipio de Ponce, municipio de Mayagüez, y esto es a nivel local. A nivel federal en los Estados Unidos se ve más o menos igual. Trump estaría enfrentando una primaria con muchísimas demandas encima, desde hostigamiento sexual hasta evasión contributiva. Pero y no olvidemos que también está pendiente el pleito administrativo o la acusación administrativa que enfrenta el alcalde de Trujillo Alto por alegado acoso sexual. Así mismo es. Así que parece que la elección empezó marcada y en ese tono litigioso, mucho que ver con corrupción. Particularmente corrupción, obviamente en el caso de hostigamiento sexual, de haber sido así, pues pudiera también considerarse, más allá de violencia, pues también corrupción por la tapadera que se dan en situaciones como esta. Pero en el caso del código, por lo menos se ha mantenido bastante baja ya en estos días la discusión sobre la demanda de Victoria Ciudadana y el PIB, aunque tiene mucho que ver con la consideración del Código Electoral. Parece ser, Gloria, que el nuevo presidente del Partido Popular le extendió una carta a Pierluisi para que considerara, para que convocara a los presidentes de todos los partidos políticos, para que todos tuvieran la oportunidad de opinar con relación a estas enmiendas, pero que yo sepa no ha contestado. Yo no sé si tú tienes alguna información distinta a esta. No, hasta el momento no ha trascendido que el gobernador haya contestado esa carta. Sí, el gobernador se le preguntó si ya el asunto de las enmiendas al Código Electoral estaba finiquitado, puesto que el nuevo presidente del PPD había creado un comité y el gobernador no dio muestras de ellos, al contrario, arremetió contra el líder del Partido Popular Democrático, indicando que no se acaban de poner de acuerdo. Los instó nuevamente o reclamó que llegasen a un acuerdo, puesto que ya previamente, antes de la llegada de Jesús Manuel Ortiz, se habían acordado algunas enmiendas al Código Electoral.
Cuestionó un poco el gobernador la creación de este comité, particularmente por el hecho de que ya tanto del lado PNP como del lado popular se habían negociado enmiendas al estatuto electoral. Bueno, pero volviendo, eran enmiendas que habían sido discutidas entre los presidentes de los cuerpos legislativos y con el gobernador, pero llegó un nuevo presidente del Partido Popular, por algo es, ¿no? Ciertamente no era para continuar lo mismo, sino ante un reclamo de cambio. Y uno de los temas sensitivos en la discusión interna del Partido Popular es precisamente el Código Electoral, así que era de esperarse que hubiera un giro, que hubiera una estrategia diferente y un abordar del tema distinto. Por lo menos el presidente del Partido Popular al otro día, en términos del lunes, de haberse certificado como presidente del Partido Popular, inició y nombró un comité para discutir las enmiendas. Obviamente será un estilo diferente, pero bueno, un poco supongo que el gobernador tendrá que darle deferencia porque cada partido pues tiene sus procesos y tendrá que darle deferencia al nuevo presidente. Lo que sí me parece que es justo es incluir a los presidentes de los otros partidos políticos. Ese rechazo del partido en poder ahora mismo no abona nada al carácter, entre comillas, democrático que pretende y dice tener nuestro país. Y ciertamente, aparte de la inclusión de los partidos minoritarios, está el asunto del voto por correo. Este ha sido el punto medular que ha mencionado en este caso el comisionado alterno y secretario general del Partido Popular Democrático, Geraldo Toñito Cruz, que necesita revisión, que fue uno de los puntos medulares, según ha señalado, que creó controversia en las pasadas elecciones del 2020, particularmente el voto por correo. El argumento del Partido Popular Democrático es que si se va a enmendar el código, tiene que ser en aspectos de suma importancia y no los recoge hasta el momento las propuestas que se presentaron tanto en la Cámara como en el Senado. Por ende, él ha mencionado que uno de esos puntos vitales que debería atenderse sería el voto adelantado por correo, que hasta el momento en las propuestas que se habían ventilado se mencionaba la posibilidad de ampliarlo, de que toda persona de 60 años o más pudiese solicitar voto adelantado, pero se cuestionó cuáles serían las medidas de fiscalización, qué mecanismos tendría la Comisión Estatal de Elecciones para asegurarse que este proceso se lleve de una manera pulcra. El gobernador ripostó a eso diciendo pues que si se entendía que había que fortalecerlo, se le proveían las medidas necesarias a la Comisión Estatal de Elecciones. Por lo menos el presidente del Partido Popular Democrático dijo que tendrían hasta el fin de esta sesión para discutir este asunto, obviamente entendiendo que algo se tiene que aprobar para el final de esta sesión. Y en un año crítico, ya este año abren las candidaturas y para abrir las candidaturas necesitamos saber qué código va a estar rigiendo con o sin enmiendas. Tú ves. A esta fecha, estamos 25 de mayo, queda el mes de junio y 5 días más. ¿Le ve futuro y apertura a que se puedan considerar cambios significativos a este nuevo código electoral? Pues ciertamente el tiempo apremia, todo dependerá de con cuánta celeridad trabaje ese equipo electoral nombrado por Ortiz, el representante Jesús Manuel Ortiz, y cuánta disposición tengan los demás partidos encabezados por el Nuevo Progresista y el gobernador para darles rienda suelta o paso a esas medidas. Y hasta el momento ese ambiente no me parece que está muy maduro. Sí, vamos a ver también, de hecho ha habido reclamos de unos sectores diciendo que el Partido Popular incumplió su promesa de derogar el código electoral actual, pero ¿cuán práctico puede ser eso? En un momento, claro, cuando hicieron la promesa pensaban que iban a ganar gobernación, Cámara y Senado. El problema es que ahora se dan cuenta de que no tienen los votos para tomar medidas tan drásticas como derogar el código electoral. La reacción a esto fue que la nueva comisionada electoral del Partido Popular Democrático dijo, siendo este el escenario, el Partido Popular tiene que prepararse para enfrentar una elección con lo que hay. No hay más nada. Pero Gloria,
Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando sobre el Partido Dignidad, que parece que va a haber primarias en el partido, y también sobre el anuncio de la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, Ron DeSantis. Así que no se vayan, porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria, nos quedamos hablando un poco de los temas relacionados al código electoral. Fíjate, no comentamos, porque ya se ha hablado algo sobre la demanda de Victoria Ciudadana y PIB, a la que de hecho el presidente de Proyecto Dignidad dijo estar en contra. Y traigo al doctor César Vázquez porque de repente algo que quizás no veíamos venir de ese lado, pero resulta que el presidente de Dignidad pareciera que va a tener competencia y quizás hasta una primaria. La Ada Nora Enríquez, ex candidata a la comisaría residente, hizo público su interés ayer por correr para la gobernación. ¿Qué te parece esta movida? Y que sea una mujer la que esté al frente de Proyecto Dignidad. Me parece que está por probarse el aspecto democrático y de participación en ese partido incipiente. Confieso que no estoy muy al tanto de en qué proceso o en qué etapa se encuentra la reorganización de Proyecto Dignidad. No sé si ellos también, al igual que el PIB, lo hacen mediante una asamblea o procurarían algún tipo de primarias, pero va a ser sencillamente un asunto que captará la atención de todo el mundo, sobre todo cuando Proyecto Dignidad se ha mostrado bastante seguro de que puede lograr mayores escaños o una posición mucho más elevada en las elecciones del 2024 en comparación con lo que obtuvo en el 2020. Estaría a prueba el desempeño particularmente de las legisladoras que llegó hasta que obtuvo en el 2020, así que veremos a ver qué sucede. Fíjate que uno hubiera pensado que la candidata natural para la gobernación en Dignidad fuera la senadora Joan Rodríguez Bebe, pero ciertamente ella es más inteligente que eso y sabe que ella está más segura en el Senado y que en este momento Dignidad no tendría los votos para una candidatura a la gobernación. Pero aparte de eso, nombran a Nora Enríquez, que es una mujer y aparentemente lució bien en su candidatura el cuatrienio pasado. Eso es así. Se había mencionado bastante a la senadora Joan Rodríguez Bebe por su exposición y su desempeño en la legislatura. El factor reconocimiento tenemos que mencionar que es muy importante a la hora de postularse un cargo de esta naturaleza. Pero recuerdo una entrevista, creo que fue en el 2021, 2020, precisamente con César Vázquez, en donde no daba por sentado de que ella sería la candidata a la gobernación y planteaba él la posibilidad de no descartarse y de mantenerse aún al mando de Proyecto Dignidad. Veremos a ver qué sucede. Ok, vamos a ver qué ocurre. Ciertamente ellos han dado, y suena como medio contradictorio, y Dignidad ha tenido una gente bastante en contra de los derechos de las mujeres, derechos reproductivos particularmente. Entonces, aspirar a ubicar a una mujer en la presidencia del partido es como, que no quiero usar la palabra, pero es como una contradicción. Ese rostro femenino y tener que las principales figuras de ese Proyecto Dignidad, de ese partido, son mujeres. Ahora, esta semana dieron mucha de qué hablar con dos medidas en las que atacaban o discriminaban contra la comunidad trans. Y resulta que no son medidas propias que hayan creado ellos. Yo creo que un poco se han dedicado al copy and paste de movimientos de ultraconservadores en América Latina y en Estados Unidos. En este caso, Ron DeSantis. Porque aquí hay estas dos medidas, precisamente las presentó Ron DeSantis también, que tenía que ver con lo de los baños, que iban a prohibir dentro de los espacios públicos que hubieran baños inclusivos o mixtos o algo así. Y también el proyecto para evitar que quienes no fueran mujeres, biológicamente mujeres, pues pudieran estar en centros correccionales
junto con otras mujeres. Pero en el caso, hablando de Ron DeSantis, un personaje, válgame Dios, un personaje político como pocos, oficializó su aspiración a la presidencia por el Partido Democrático, por el Partido Republicano ayer. Un poco en la línea de aquí está el candidato de los ultraconservadores, pero no un loco como Trump. Así que me parece que él va a insistir en marcar esa diferencia de que Trump está loco, yo no estoy loco, pero sí él es capaz de llevar la agenda ultraconservadora a donde tiene que llevarla y lo ha demostrado. Aprobando y firmando unas leyes bien conservadoras que están siguiendo muchos estados republicanos en los Estados Unidos. ¿Qué te parece este anuncio que no era de esperarse, pero el efecto que pueda tener particularmente en la política, en la aprobación de política pública conservadora en los Estados Unidos y que nos llega aquí, porque aquí los están copiando? Esa política conservadora pudiese tener repercusiones sobre Puerto Rico también. Recordemos que estamos sujetos a ello. De hecho, DeSantis ha sido bastante duro en términos de intervenir en el sistema educativo. Los republicanos, por su parte, están hablando de recortes que pudiesen impactar a Puerto Rico. El gobernador tan reciente como esta semana dijo que si se habla de dinero o fondos que fueron asignados a Puerto Rico para la pandemia y que aún no han sido obligados, el impacto sería poco significativo porque ya la mayoría de ese dinero se ha distribuido, se ha utilizado. Ahora bien, respecto a esta contienda y todo el escenario que se está dando en Estados Unidos, me parece que va a ser de suma importancia, si no vital, crucial, la participación del electorado estadounidense en las próximas elecciones, si es que no quiere tener nuevamente una experiencia similar a la que vivió con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Y deberán hacer algún tipo de campaña para evitar la extensión masiva que hasta el momento se está dando, esa apatía que también se ve mucho en Puerto Rico, tratar de evitarla o de combatirla para evitar una persona republicana con ideas tan conservadoras en la Casa Blanca. Gloria, y es que hay muchos puertorriqueños en la diáspora que piensan que, por ejemplo, estas medidas anti-inmigrantes no les afecta a ellos. Porque dicen, pues yo no soy inmigrante, yo soy ciudadano americano. Pero mira lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, de hecho, en estas 2 semanas con puertorriqueños que han sido incluso uno amenazado con la policía cuando intentó alquilar un vehículo de motor con una tarjeta de crédito de un banco evidentemente americano y un ciudadano americano, y lo amenazaron básicamente con deportarlo y con llamar a la policía, a la patrulla fronteriza. Eso lo están viviendo los puertorriqueños y es por las políticas antiinmigrantes, aunque no lo seamos. Y la familia que no pudo subirse al avión de Spirit porque igualmente les requerían un pasaporte para viajar desde Estados Unidos a Puerto Rico. No es que eso sea, yo estoy segura que eso ha pasado antes, pero no ha pasado con el nivel de tono que se está en que ha estado ocurriendo en estos últimos años. Me parece que son situaciones que salen también a la luz pública porque se ha roto ya con esta falacia de pensar de que somos iguales y tenemos los mismos derechos que los ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos. Creo que eso ha quedado bastante latente con las situaciones que se han dado recientemente. Y se comienzan a ver estos casos que ponen en evidencia que hay una disparidad y que no tenemos, estamos más o menos en la misma situación de otros inmigrantes y sobre todo hay mucho desconocimiento incluso en Estados Unidos de que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos, no es un estado, pero es una jurisdicción y cuál es la relación política que mantiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Se piensa mayormente que esto es un desconocimiento a nivel de otros países que no saben cuál es la relación política que mantiene Puerto Rico con los Estados Unidos, pero ya vemos que también el desconocimiento existe en los Estados Unidos. Se había planteado previamente cuando teníamos situaciones como la de Vieques y otras que llegaban directamente al Congreso de los Estados Unidos y era evidente el desconocimiento de algunos congresistas sobre un territorio norteamericano como Puerto Rico, pero ya vemos que es más generalizado, es más profundo.
y esto se está dando, hay que ver que va a tener más peso en esta próxima elección, porque si por un lado se han estado violando los derechos o atacando los derechos de comunidades como son las comunidades de hispanos, latinos, inmigrantes, mujeres, comunidad LGBT, por otro lado, también gran parte del país está insatisfecho con la situación fiscal y económica de los Estados Unidos y ahí viene el tema, obviamente, del impago de la deuda que está ante un tranque entre la administración Biden y el caucus republicano en la Cámara Federal. Así que vamos a ver qué tiene más peso en ese electorado norteamericano. Gloria, gracias por sacar, como siempre, por estar disponible como todos los jueves, para conversar con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Pero ahora nos tenemos que ir a una pausa. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Como todos los jueves, nos acompaña el panel de los representantes José Pichi Zamora y Ángel Matos. También nos visitan José Santiago, alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes, para hablar sobre las recientes propuestas de regionalización de la educación pública del país. Y también en el último segmento conversamos con Daniel Mora Ortiz sobre su más reciente publicación, La invasión del cólera en Arecibo. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Estamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Armando Valdés y como todos los jueves nos acompaña el panel de los representantes José Pichi Zamora y Ángel Matos. Buen día a ambos. Pichi, Ángel. Buenos días, licenciada. Buenos días, Pichi. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a ambos. Buenos días, licenciada. Bueno, y los tengo aquí a los dos por primera vez. Oigan, y parece que le han puesto en bandeja de plata la cabeza del FEI tras la pachotada. ¿Qué ha pasado en la oficina del fiscal especial independiente luego de más de 10 horas de haberse iniciado la vista para determinar causa para arresto? ¿Qué es lo que hay con relación a este asunto? Sobreviven solo dos de los 24 cargos contra la representante Mariana Nogales y de los 51 en total que agrupaban la corporación Oceanfront Villas y a la mamá de Mariana Nogales, la licenciada Rita Molinelli, y recalcando que se desestimaron todos los cargos por evasión contributiva. Se sostiene el perjurio y falsedad ideológica tras omitir información de informes en la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Esto es algo que atiende la Cámara de Ordinario o esto es algo sobre lo que ya la Cámara pasó juicio? Bueno, déjame empezar yo. Como presidente de la Comisión de Ética, solo puedo decir dos asuntos con relación a la radicación no adecuada de los informes financieros de la compañera Nogales. Ya la Comisión de Ética atendió ese asunto, multó por $2,000 en votación unánime que incluyó al compañero Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana. Así las cosas ayer, pues, de lo que he podido ver del procedimiento, pues prevaleció más o menos los mismos hallazgos. Claro está, ese elemento de falsedad ideológica que también se encuentra a causa, pues desconozco si más adelante alguien entiende que eso es materia suficiente para radicar una nueva queja o nueva querella que la comisión tenga que ver en su momento. Pues como dije ayer en unas expresiones muy sucintas, pues la comisión está lista para atender cualquier cosa que se refiera, si es que se refiere, porque aquí hay dos elementos que hay que analizar, ¿verdad? Número uno, eso fue en regla 6, falta la vista preliminar y también se anunció una alzada, y lo demás es simplemente pura estrategia legal del FEI y la defensa. Yo por todo lo demás, yo quisiera felicitar a la jueza, después de 2 intentos de inhibirla, y verdad, tanto a nivel de sala y a nivel del Tribunal de Apelaciones, y que prevaleciera la jueza y que con temple y temperamento judicial
aquilató la prueba y resolvió en derecho como resolvió. Para los que les gusta analizar de que ahora la jueza está molesta, le va a encontrar causa, no importa qué, yo creo que la jueza es la gran ganadora de esta primera ronda. Por lo demás, pues ¿por qué el FEI no se fue por expediente y decidió tener un mini juicio ayer? Eso sería un asunto, ¿verdad?, que pudiéramos analizar más adelante. Y obviamente, pues, de los pedazos que yo vi de la vista, sin verla visto completo, ya analizando como cualquier ciudadano de a pie, pues simplemente no había un hilo conductor claro por parte de la Fiscalía con relación a cómo presentó la prueba. Y si usted no puede educar a la juez, ¿verdad?, llevarla con relación a su teoría jurídica, el cuento que usted está vendiendo, pues pasó lo que pasó. Y Pichi, por lo menos parte de la reacción ayer del coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, aparte de ellos sentirse reivindicados ante el país, es la posibilidad de que ellos incoaran una demanda contra el Estado por persecución política, un poco en la línea de que se ha estado criminalizando la labor legislativa y de activismo de la representante. ¿Qué te parece esta reacción de Manuel Natal? Mira, yo personalmente no puedo creer que Manuel Natal esté celebrando que a su representante le encontraron causa en 2 cargos, punto. O sea, independientemente, esto es regla 6, sí había la gran mayoría, y se dijo al principio, yo creo que ese análisis se hizo durante 2 semanas, que la gran mayoría de los cargos que pesaban contra Nogales y contra la corporación y su madre, su mamá, tenían que ver claramente con las planillas, tenían que ver exactamente con la forma y manera en que fueron, ¿verdad?, se movieron las planillas, o se reportaron las planillas. Y yo creo firmemente que, independientemente de lo que se pensó, la jueza, pues claro, la jueza entendió que las planillas, de una u otra manera, no, entiendo yo, ¿verdad?, no habían sido recolectadas o se habían utilizado correctamente, así que descarta todos los cargos que tienen que ver con dinero, dinero o contributivo, y ahí se cae la mayoría de los cargos. Pero que Manuel Natal, como presidente de un partido, si es presidente o directivo del colectivo, como él quiera llamarse, esté celebrando que su representante, a pesar de haber encontrado causa en 2 cargos y uno de falsedad ideológica, claramente es bien diferente, ¿verdad?, lo que personalmente, ¿verdad?, con mucho respeto, Ángel, es algo diferente, ¿verdad?, y es un delito diferente al que se vio originalmente. Mira, es increíble, o sea, porque ellos son el partido que quieren ser diferentes, pero tienen que defender a su representante, que a todas luces es ella, con su madre, evitaron pagarle al fisco de Puerto Rico casi 2.9 millones de dólares, movieron 1.4 millones de dólares en cash, y también es increíble que eso va ¿verdad?, en contra de lo que es el discurso del partido del Movimiento Victoria Ciudadana. O sea, porque ahora vemos que el movimiento habla del pobre, habla de las playas, pero realmente sus directivos tienen dinero y son millonarios. Sí, de hecho, uno de los testimonios más contundentes ayer fue del oficial del Departamento de Hacienda, José Santiago, que alegaba que los 3 imputados habían, un argumento que se hizo sal y agua, que los imputados habían dejado de reportar más de $2 millones, más de 2.5, y que de esta cantidad habían unos 300,000 que se los estaba atribuyendo a Mariana Nogales, pero volviendo, esto se hizo sal y agua, donde se cayeron todos los cargos de evasión contributiva. Y claro, hay unos que están celebrando, pero hay otros, como dije ahorita, están pidiendo la cabeza del FEI. Y la derogación de la ley del FEI, cuestionándose cuánto facturó la oficina del FEI por esto, que ni siquiera pudieron, Dios mío, ni siquiera pudieron prevalecer en una vista imagínate, de 51 cargos, 2 cargos, y se cayeron los de evasión contributiva. Sé que había una medida en consideración en la Cámara, que no tengo que decir que aceptar que no he tenido tiempo de evaluarla con calma, y me parece que es del representante Héctor Ferrer Ríos, precisamente, que atiende lo de la oficina del FEI. ¿Qué va a estar pasando con relación a esta? No sé si hay otras medidas que atienden precisamente este reclamo de
de cambiar, reformar o eliminar definitivamente esta oficina del fiscal especial independiente? Bueno, no hay duda de que hay que establecer un proceso de reingeniería y de evaluación si la oficina del FEI, para la cual fue creada, aún mantiene su propósito. Así las cosas, el proyecto de Héctor Enrique Ferrer lo que propone es eliminar el FEI y sustituirlo con un nuevo ente más ágil, probablemente con fiscales independientes a salario, no como ahora que se factura por hora y terminamos viendo reportes en donde se van cientos, por no decirte miles y millones de dólares a través del tiempo. En un reportaje del Nuevo Día hubo un saldo neto que la cantidad de convicciones, sobre todo de criminales administrativas vis a vis de lo que ha costado estos fiscales por una pasada década, deja mucho de qué desear, de que hace falta un instrumento ágil, certero, que pueda construir casos con pruebas, que pueda prevalecer desde las etapas tempranas. Pues claro, porque verdad, la institución es la que sufre aquí y ciertamente se ha convertido en un hazmerreír. Pasó recientemente con el caso de un senador Caraván en Alzada. Ahora tenemos este caso, por no decirte los referidos, en donde se hace el titular que le asignan un FEI a un alcalde y después el FEI decide, no, después de tantas horas facturadas, no voy a someter un caso porque aquí no hay nada. Ciertamente esa estructura de tener fiscales que el juicio lento y factura grande es lo que los motiva, eso no puede continuar ocurriendo, Ivonne. Pichi, la posición de ustedes con relación a la derogación de la ley o la reforma de la ley del FEI. Mira, yo obviamente en el caso mío personal, ¿verdad? Yo no puedo hablar a nombre del partido y los compañeros, pero en el caso mío personal, o sea, yo personalmente creo que el FEI trabaja y ha trabajado bastante bien. Su historial de trabajo y de convicciones en el pasado está ahí para Puerto Rico. El FEI, de hecho, el FEI no es una figura que creó el PNP, es una figura de Rafael Hernández Colón, que ha reformado a través del tiempo por designaciones de los gobernadores. Y el FEI, pues, hace su trabajo. Ahora, si hay o no hay que darle algún tipo de cambio, si hay o no hay que darle algún tipo de garra, modificar un poco más la ley para temperar los tiempos, mira, eso son cosas que podemos verlas. Ninguna ley está escrita en piedra, ningún sistema está escrito en piedra, todo se modifica, todo cambia. Ahora, la realidad de los casos, y los que somos abogados lo sabemos, o sea, yo soy abogado, no he practicado necesariamente, ¿verdad? Porque terminé y revalidé siendo legislador y la ley me lo prohíbe, pero la realidad de los casos es que cada caso tiene su manera de llevarse. Si la fiscalía no pudo presentar su caso correctamente o su teoría, y obviamente tú tienes a una pareja, en este caso a mamá y a la hija, que tienen dinero suficiente para pagar a Andreu García, que es uno de los bufetes más caros de Puerto Rico, con todo lo que puede significar eso, que tiene, y hay que decir, uno de los mejores abogados que tiene en ese sentido Puerto Rico, ¿verdad? De los abogados, ¿verdad? Que pueden postular y llevar su teoría y mantener su teoría y destruir teorías jurídicas contrarias. Así que siempre... ¿Cómo que el FEI sea barato tampoco? No es barato, o sea, Andreu García no es barato. Hace el año pasado lo criticaban, especialmente el Movimiento Victoria Ciudadana lo criticaba porque era el abogado de Luma, no recordará, y lo criticaban bien fuerte, pero ahora pues lo aplauden porque realmente ni hablan de él, pero lo aplauden porque solamente logró la convicción, evitó convicción en otros cargos. Así que, nuevamente, el FEI es una figura que sí podríamos ver, yo no estoy de acuerdo en eliminarla, pero se podría ver cómo facilitar que el FEI sea un poco más ágil, y obviamente, al fin y al cabo, aquí no se trata de conseguir convicciones. Yo todavía me sostengo y me mantengo, yo personalmente creo, y hay que ver lo que va a pasar en Alzada, si van en Alzada, que la representante Nogales, la corporación y su mamá evitaron con los tractos corporativos que hicieron en la inscripción de casas, evitaron pagar dinero al Estado de Puerto Rico, evitaron que llegara dinero y evitaron pagarle a Hacienda, pero obviamente respeto también lo que dijo la jueza. Ella tuvo el temple judicial correcto para hacer su trabajo y eso hay que felicitarlo. Y nuevamente, y por último, para que estemos claros, o sea, el que va a corte no significa que es culpable. Puerto Rico, y lo he dicho claramente y fui noble con las representantes, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Habría personas que quisieran hacer a las personas culpables de entrada y meterlas en la cárcel, pero eso no es así. Bueno, y otra medida que no sabemos qué va a pasar con ella, que son las enmiendas al Código Electoral. El presidente del Partido Popular Democrático le dio, obviamente, hasta el final de esta sesión
legislativa para considerar lo que pueden ser las enmiendas al Código Electoral, pero o sea, ¿esto va a pasar o no va a pasar? Porque tampoco veo mucha apertura de parte del gobernador. De hecho, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, le extendió una carta al gobernador solicitándole una reunión que incluyera a todos los presidentes de los partidos políticos, lo que yo personalmente entiendo que es lo correcto, que hay que darles espacio para que expresen cuál es su sentir y su opinión con relación a estas enmiendas al Código Electoral, pero parece que el gobernador no tiene ninguna intención de darle, digo, que yo sepa, yo no he escuchado que él haya contestado en la afirmativa a esa solicitud, pero parece que no tiene mucha intención, interés de darle apertura a la discusión de nuevas enmiendas al Código Electoral. Ángel. Pues bueno, tengo que concurrir con el nuevo presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, de que, número uno, procesalmente tenemos hasta el 30 de junio con este comité de conferencia, pues en papel parece que todavía queda tiempo, al igual que es adecuado la convocatoria que le hace el señor gobernador. Todavía en este país no es pecado tomarse un café y tener un diálogo por las mañanas, sobre todo cuando todos podemos reconocer que el Código Electoral necesita enmiendas. Para que tengas una idea, yo soy representante por Carolina. Hoy, con la ley electoral vigente, no tan solo ya Carolina perdió todas sus juntas de inscripción permanente, sino que no aparecemos con juntas, con las 12 juntas regionales creadas, no se ha creado la 13ª. Así las cosas, para este próximo periodo electoral, todos los residentes de Carolina, Trujillo, Loíza, Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, tendrían que ir a la Comisión Estatal de Elecciones de San Juan para hacer sus trámites electorales ante la ausencia en ley de la Oficina Regional Distrito de Carolina. Así las cosas, hay otros lenguajes en donde yo creo que debe haber un consenso claro. Yo creo que no le hace bien que las elecciones vuelvan a correr de 9 de la mañana a 5 de la tarde, porque hay que tener misericordia con los funcionarios electorales de todos los partidos que desde las 2, 3 de la mañana están recogiendo material electoral, preparando colegios para abrir a las 8 de la mañana y tratar de manera cristiana cerrar colegios a las 3 de la tarde y tener resultados de 5 a 6. Con este 9 a 5, como vimos, habían colegios que ante la participación electoral era la medianoche del otro día y los funcionarios estaban allí y siguen siendo seres humanos. También, obviamente, hay otros asuntos del voto adelantado, voto correo, que requieren más precisión, pero yo confío que en estas próximas semanas que quedan de sesión legislativa aparezca un verdadero consenso. Y Pichi, ¿cuáles son las objeciones a tener más apertura para discutir lo que son las controversias principales, que algunas las mencionó el representante Ángel Matos, y también darle apertura a los otros presidentes de partidos para que den su parecer y discutir las mismas? Mira, se lleva realmente en términos del código y las enmiendas del código, se lleva más de un año, obviamente en diálogo. El comisionado y la comisionada y el comisionado alterno del PNP han estado en diálogo constante con sus partners, ¿verdad? Su contraparte del Partido Popular y legisladores, ¿verdad? Y senadores. Y realmente sí entendemos y estamos de acuerdo en que hay que hacer unas enmiendas. Las enmiendas están sobre la mesa. Yo creo que, de hecho, el gobernador nombró a Edwin Mundo para que estuviera a cargo de los procesos de negociación, y Edwin Mundo ha estado claro en las enmiendas que está claro, o sea, que está correcta o que se podrían estar aceptando y las que no. Pero, o sea, hay cosas que simplemente en el PNP estamos claros que no se va a aceptar. Por ejemplo, en un momento dado el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, en el proyecto que le estaba haciendo, trajo y puso las candidaturas coaligadas, cosa que en el PNP hemos dicho que no estamos de acuerdo, y de hecho ya hay miembros del Partido Popular en la Cámara que me han verbalizado en privado que no están de acuerdo con esas candidaturas. Por ejemplo, la JIP de Carolina, si no me equivoco, está en las enmiendas que fue una petición de Ángel, y está en las enmiendas, si no me equivoco, para devolver una JIP para el distrito, para el área, para hacer más fácil la inscripción en el área, para aquellas personas que quieran ir, ¿verdad?, walking, caminando al centro de inscripción. Así que hay enmiendas, y hay enmiendas así. Mira, realmente dependemos de que se decida bajar o no se decida bajar. No controlamos, el PNP no controla ni Cámara ni Senado, así que dependemos de los compañeros. Sí, técnicamente tenemos hasta el 30 de junio, porque realmente, como dice Ángel, estaba en conferencia, así que tenemos hasta el 30 de junio. Lo que pasa es que los ciclos electorales, por la ley vigente, empiezan 6 meses antes, los preparativos empiezan 6 meses antes de las radicaciones, y las radicaciones comienzan el 1
diciembre, pues técnicamente los preparativos electorales ante la ley vigente comienzan con la ley vigente el 1 de junio. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. O sea, la semana que viene comienza el ciclo electoral próximo, según la ley vigente, y pues la comisión tiene que prepararse a lo que tiene, con lo que tiene. Si no bajan las enmiendas, pues me imagino que la comisión, y sé que la comisión seguirá trabajando con lo que tiene. De hecho, ahora que traes lo de las candidaturas coaligadas, que eso es uno de los temas ahora que debiera estar considerándose en las enmiendas a la reforma electoral, por lo menos para discusión, y sabemos que hay una demanda del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Lo que pasa es que no han sido muy claros, porque yo he visto otros ejemplos de coaliciones en el mundo donde las coaliciones aparecen en una sola columna. Y esta coalición del partido 1 y el partido 2, y ahí están. Pero aquí un poco, pues, quizás no han sido muy claros, y lo que veo es como querer lo mejor de los dos mundos. Yo no quiero estar en una sola columna, yo quiero estar en diferentes columnas y que no se nos afecte el financiamiento de campaña de nuestra columna, de los que están en nuestra columna. Yo no sé si ustedes, pues yo no he estado ahí, qué discusión más allá en torno a esto, lo que son las alianzas y las candidaturas coaligadas, porque les tengo que decir que el país está a ciegas con estos términos que no han sido bien definidos ni siquiera por los que están abogando porque sean legitimadas y porque se elimine la prohibición dentro del Código Electoral. A mí me parece que, y yo les voy a decir, inicialmente tenía una actitud bastante positiva con las alianzas, sí, con las candidaturas coaligadas también, y de repente no, porque lo que me están presentando al frente no me hace sentido con lo que yo veo en el resto del mundo. Bueno, es que son varios asuntos. Con relación a la demanda, a mí me parece que es una demanda que no debe llegar, como diríamos en términos simples, a primera base, porque todavía aquí no se ha demostrado un daño real. El que la ley no reconozca las candidaturas coaligadas hoy no necesariamente le da validez o standing a la demanda, porque la Comisión Estatal de Elecciones no se ha expresado. Me explico. Si el PIB y Victoria Ciudadana en diciembre de este año llegan a la Comisión Estatal de Elecciones con su plancha de candidatos bajo un modelo de candidatura coaligada y la Comisión Estatal de Elecciones te dice que no, ahí es que yo pensaría que tú tienes un buen caso para llevarlo al tribunal y alegar que hay un daño que se ha ejecutado, que no me permiten radicar unas candidaturas en la cual yo creo. Comparto tu frustración, Ivonne, de que aquí lo quieren reducir a lo simple de que si puedes, en una papeleta electoral, si votas por Juan Dalmau y votas por Manuel Natal, ambos para la gobernación, los dos votos valen, porque hay un simpatizante que creen los dos. La realidad es que tienes que escoger uno. Cuando hablamos de alianza, es otra cosa. Una alianza es que el PIB dice, no voy a postular a nadie en San Juan, y los independentistas endosamos a Manuel Natal como candidato a alcalde. Pues mire, eso usted no requiere ley, lo que requiere es el sacrificio de no postular el tuyo y decirle a tu base electoral y decirle, mira, esta es la decisión política que nosotros hemos tomado, y a cruzar los dedos que tu base te responda. Así las cosas, tú diste en el clavo. Al final del día, lo que se quiere aquí es que haya financiamiento de campaña para todo el mundo, sin perder ni la silla en legislaturas municipales, sin perder dinero por candidatura, y me parece que al final del día el PIB, que institucionalmente siempre logra postular la totalidad de sus candidatos a las elecciones generales, pues no va a sacrificar sillas porque Victoria Ciudadana tiene un buen momentum en la zona metropolitana, pero en el resto del país no hay mucha pegada. Y esa es la controversia. Pichi. Mira, totalmente de acuerdo. O sea, vamos a estar claros, o sea, ellos, tanto el Partido Independentista, pero sobre todo el Partido de Victoria Ciudadana, han intentado llevar la discusión pública en términos de las candidaturas coligadas, que es un término que la mayoría de la gente no entiende. Vamos a estar claros. Lo podemos entender nosotros que somos junkies políticos, que nos gusta la política y otras personas, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas allá afuera, el pueblo, no entienden que es una candidatura coaligada. De hecho, a mi mamá de 83 tuve que explicarle qué era eso porque no lo entendía. Ayuya. Así que, sí, porque no me decía, mira, Pichi, ¿qué es eso de coaligado, esto, lo otro? Y tuve que sentarme con ella porque no lo entendía.
cuando entonces tú miras la realidad, ¿por qué la discusión no puede ser, no la podemos llevar en términos, ustedes quieren correr juntos? Únanse, creen un partido, uno de los dos tiene que perder su franquicia electoral, y si pierde franquicia electoral, pierde dinero, y si pierde dinero, también y si pierde franquicia, pierde también representación en la comisión, pierdes puestos de trabajo, pierdes el comisionado electoral, el alterno, etcétera, etcétera. No estoy dispuesto a dar eso, pero quiero correr juntos, y quiero tener la posibilidad, que es el planteamiento del Partido No Progresista, quiero correr coaligado, tener los mismos candidatos, y quiero ser un bloque donde en vez de un voto en la comisión, seamos 2 votos, porque 2 somos más que ustedes, y nos unimos también en la comisión. Ese es el problema. O sea, vamos, si quieren correr, que corran, o sea, que sometan todos sus candidatos. El Partido Independentista es un partido pequeño en Puerto Rico, siempre ha sido un partido de minoría, sin embargo somete todos los candidatos a alcaldes, todos los candidatos a representantes, senadores y todos los puestos electivos. El movimiento Victoria Ciudadana, el partido de Victoria Ciudadana, no logró hacer eso. Que lograron una posición o 2 posiciones de la legislatura. Ok, muy bien, aplauso. Pero no lograron nada más. Es un partido, como dicen, más de metro, por sus visiones, que no percala y no entra en la isla. Y ellos están buscando, obviamente, solidificar unas cosas que no tienen. Bueno, gente, se nos ha ido el segmento bien rápido. Gracias, como siempre, a ambos por estar disponibles para nosotros aquí en Sobre la Mesa. Cuando regresemos, conversamos con José Santiago, alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes. Así que no se vayan, porque regresamos con más Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Armando Valdés. Y hoy, en breve, estamos esperando, ya se sienta hoy a la mesa el alcalde de Comerío, José Santiago, también expresidente de la Asociación de Alcaldes. José, un placer siempre saludarte y tenerte aquí en el programa hoy. Gracias a ti por la invitación y saludos a toda la audiencia. José, y nos topamos esta semana con lo que yo no sé si pretenden anunciarlo como una novedad, pero es el tema de la descentralización, una propuesta para descentralización administrativa del sistema de educación público de Puerto Rico y una implementación de autonomía regional. Por supuesto que me hablan todas estas palabras, autonomía, regionalización, pues tengo que vincularlos a los municipios, pero no sé cuánto se les ha tomado en cuenta. Para ser más formal, el secretario del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, y Pierluisi anunciaron esta semana el comienzo del proceso de descentralización administrativa del sistema de educación pública en el país y la implementación de la autonomía regional. Pierluisi firmó la orden ejecutiva creando oficialmente esta iniciativa y estableciendo la descentralización como política pública, mediante la cual se van a estar diseñando estrategias y marcos de acción para lograr mayor grado de autonomía en las oficinas regionales. Hay quienes dicen que ya esto existe y existía bajo la ley 85, pero háblanos, tú eres una de las personas que más conoce este tema. Así que un poco quisiera saber tu impresión de esta propuesta y cuál ha sido la participación de los alcaldes en la misma. Bueno, mira, en primer término debo decirte algo que no se ha comentado, creo que públicamente, pero los alcaldes habíamos sido convocados a Fortaleza a una reunión con el gobernador y con el secretario de Educación Federal. A última hora de la semana pasada, el viernes, recibimos una llamada cancelándonos la reunión, que ya no teníamos que ir. Pensábamos que era que el secretario tuvo algún cambio en su visita, algún cambio de vuelo, etcétera, pero sin embargo la actividad de todas maneras el lunes se celebró, pero excluyeron a los alcaldes. Yo creo que por ahí comienza el problema. No hay forma de darle una mirada para que tenga éxito un proyecto de descentralización si dejan los gobiernos locales, para no usar la palabra municipios que tan duro le han dado, los gobiernos locales, que somos los que estamos ahí en esa primera línea cerca a la escuela y que somos los que podemos atender
situaciones que no deberían ser preocupación de un secretario de Educación ni de un director regional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la planta física, todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la seguridad en la escuela, todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte escolar. O sea, son cosas que nosotros podemos hacer con mucha más eficiencia, a un menor costo para el erario, y que entonces la estructura educativa atienda lo académico, atienda el aprovechamiento escolar, todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sin necesidad de estar atendiendo, como te digo, cosas que son materia de trabajo más bien para otras estructuras de gobierno, como somos nosotros los que estamos acá. Yo te puedo dar como ejemplo que cuando en una ocasión se nos permitió atender el proyecto del transporte escolar, en el caso de mi municipio, el gobierno invertía poco más de $1 millón en el transporte escolar al año. Una vez nosotros nos hicimos cargo y procesamos y atendimos el proyecto, se redujo a $700,000 el costo y dimos un mejor servicio. Se le pagaba con mayor prontitud a los transportistas, de modo que podían hacer el trabajo, ¿verdad?, con mayor, yo te diría que disposición, y se economizó casi medio millón de dólares. De esa forma, te puedo hablar de tantas otras cosas dentro de ese sistema. Así que me llama la atención que primero nos habían invitado, nos dejan fuera luego, y básicamente de lo que yo escuché, licenciada, lo que yo escuché básicamente, lo que me dice es que el único avance que tiene eso es que los directores tendrán una tarjeta de crédito. Básicamente es lo único que vi que destacaban como adelanto de descentralización. Y escuché también al secretario hablar que una de las cosas que se estaba contemplando era que pudieran haber artículos de ferretería para atender problemas de los servicios sanitarios, de algún detalle eléctrico. Pero de nuevo, ¿qué hace el director adquiriendo eso si no tiene el personal preparado para entonces hacer la reparación? Porque va a depender de que entonces venga alguna persona, sea del municipio o de alguna agencia del Estado. Así que yo honestamente te digo, en el mundo entero, el avance que se está dando en la prestación de servicios públicos es porque se está tomando en cuenta que desde el gobierno de cercanía, que es el gobierno local, se pueden prestar los servicios con mayor prontitud, eficiencia y a un menor costo. Y yo veo que en nuestro caso, pues caminamos en la dirección contraria. No sé por qué, pero lamentablemente no vamos a avanzar mucho en un modelo de descentralización que no cuenta con el gobierno local, que sería el que se supone ejecute un plan de esa magnitud. A mí me sorprende que haya bajado esta propuesta de regionalización sin, de hecho, las propuestas, la Asociación de Alcaldes había sometido una propuesta de regionalización mucho más detallada de lo que se ha presentado, porque sí, como tú dices, se limita a lo de la tarjeta de gasto y a lo de la ferretería, es muy superficial lo que se ha hablado, y vi que se estuvo hablando de alguna manera de criollizar el sistema, ¿no? La administración de la agencia, pero para tú criollizar y hablar de regionalizar, no puedes hacerlo sin la ayuda de los alcaldes. Y es un terreno que ustedes han avanzado muchísimo porque llevan décadas hablando, esto no es nuevo para ustedes. Mira, yo te puedo dar otro ejemplo. Hace un tiempo nosotros logramos que algunos municipios pudieran entrar en la prestación del servicio de seguridad en las escuelas, los guardianes escolares. Estos guardianes, pues antes, en el caso de mi municipio, era una compañía nacional que contrataba personal que no era de nuestro pueblo, venían en muchos casos de allá de la zona metropolitana. Yo no tengo nada en contra de mis hermanos dominicanos y extranjeros, mis respetos para ellos, pero en muchos casos venían, ¿verdad?, que no conocían nada acá del interior de la isla, los reclutaban allá en Santurce y entonces venían a hacer un trabajo que
que, bendito, no tenían supervisión, no se le proveía equipo, no tenían radio de comunicación. Pues finalmente nosotros logramos que entendiera el Estado, en nuestro caso, que si nosotros lo hacíamos a nivel local, pues podíamos, número uno, atender una problemática que tenemos en los pueblos del interior de desempleo. Cómo es que yo, teniendo una alta tasa de desempleo, me traen a trabajar gente de fuera de mi pueblo. En segundo lugar, que pudiéramos identificar gente de la comunidad escolar, padres, algún padre de la escuela, algún residente de la comunidad que tuviera compromiso para que hiciera un trabajo que se integrara, ¿verdad?, a esa dinámica que se da en la comunidad escolar. Pues mira, finalmente lo logramos. Yo me reúno con la comunidad escolar me ayuda a identificar la persona sin distinciones de colores partidistas ni nada por el estilo. Sencillamente la persona que la comunidad escolar nos recomendara y que pudiera representar un alivio económico para quien se reclutara porque tiene un cuadro familiar, etcétera. Pues mira, la experiencia ha sido que más allá de ser un guardián escolar, se convierten en un colaborador. Los he visto dándole mantenimiento a salones, preparándole una tarima a una maestra para a un acto que tiene en el salón. Y en estos días que he estado ya comenzando a visitar las graduaciones y el cuadro de honor, te sorprenderías la cantidad de graduaciones que la persona que se le dedica a la graduación es al guardián escolar. Porque le tienen un cariño, un respeto, porque ha puesto el corazón en ese trabajo. Pero no te he hablado del aspecto económico. La compañía privada a nivel nacional cobraba $15 la hora, ¿verdad?, por tener un oficial en la escuela. Nosotros cobramos $8 al departamento por tener ese guardián. Así que es más o menos la mitad del costo. Se le economiza casi el 50% al erario. Pero no solo es la economía en el aspecto, ¿verdad?, de dinero, sino, como te decía, la integración de ese guardián en el trabajo de la escuela. Así que dejarnos fuera implica que esa alegada descentralización no está contando con un elemento vital. Ahora mismo el mes de mayo es el mes más activo para los municipios, preparando tarimas en las escuelas, preparándole los escenarios para que ellos puedan celebrar su cuadro de honor, colaborando en el montaje de esas actividades, sea sonido, sean carpas, sean sillas, porque el departamento pues dirá que tiene 4,000 millones de fondos federales, pero eso no llega acá a las escuelas. No hay duda de que hay que rescatar esa dinámica y ese sentir comunitario dentro de las escuelas, algo que a nivel regional no se puede lograr y se da de manera natural a nivel local con los municipios que ya tienen y desarrollan una relación. Y esa es la relación que hay que aprovechar, ese vínculo, para lograr que cualquier reforma educativa de descentralización funcione adecuadamente. Pero bueno, gracias, alcalde. Siempre, como le dije, es un placer conversar con usted. Gracias a ti. Yo te quería agregar, porque en el plano educativo incluso, nosotros acá, pues como tú sabes, impulsamos un proyecto de la primera escuela pública especializada en béisbol. Ha sido exitosa y es precisamente en un acuerdo colaborativo donde nosotros, el gobierno municipal, yo tengo el gimnasio, el parque de pelota, se le da el mantenimiento para que la escuela lo pueda utilizar. La escuela es una planta física municipal. El departamento únicamente lo que aporta son los maestros y el comedor escolar. Todo lo demás lo aportamos nosotros. Ese es el modelo de descentralización, donde nosotros podamos atender unos aspectos y se enfoque el Departamento de Educación en lo que es la oferta educativa. Si eso se hace, tendríamos éxito en un proyecto de descentralización. De lo contrario, dejando fuera la experiencia local, no creo que van a tener éxito como ha pasado tantas veces. Así mismo es, alcalde, totalmente de acuerdo. Pero bueno, gracias. Estaremos viéndonos por ahí, José. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos nos visita Daniel Mora Ortiz de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Armando Valdés hoy y mañana.
Y nos visita Daniel Mora Ortiz de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier sobre su más reciente publicación, La invasión del cólera en Arecibo entre 1855 1856, las haciendas, los miasmas y los remedios. Buen día, Mora, cuéntanos de qué trata este nuevo evento y esta publicación. Mira, muy buenos días. No se ha publicado todavía. Lo que vamos a hacer esta noche es una charla sobre el tema. Ah, bueno, pues extraordinario. Me está muy interesante por el paralelismo y me intriga los temas que van a haber de conversación por el paralelismo con lo que vivimos reciente con la pandemia, ¿no? Y ver Claro. cómo se manejó ya en ese siglo XIX esto que llamamos el cólera y que en la época moderna pues no hemos tenido que pasar, pero hablamos de ello, de qué va a tratar este evento y los temas que vamos a estar tocando. Pues mira, básicamente vamos a tratar dentro de la charla, precisamente como mencionaste ahora, cómo se manejó, cuáles fueron sus consecuencias, por ejemplo, en la economía, en las haciendas azucareras. Vamos a hablar también de las teorías que había en esa época sobre las enfermedades, cómo se creían que se propagaban las enfermedades, ¿no? Y en algunos casos haremos hablaremos de algunos paralelismos de lo que se hizo en la pandemia del COVID, por ejemplo, como los cordones sanitarios, las desinfecciones, recogidos de basura, etcétera. Háblanos un poquito de esto, iniciando así como un preview de no tan solo qué es el cólera, sino cuál es esta historia, cómo llega a Puerto Rico y por qué Arecibo es el espacio de discusión sobre este tema. Pues mira, hubo en el siglo XIX varias oleadas epidémicas. La primera ocurre cerca del 1817 y ya a mitad del siglo XIX, 1855, que sería la sexta oleada que ocurrió, ¿no? A nivel global, pues pasa por el Caribe. Había ya pasado por el Caribe anteriormente, pero no había afectado a Puerto Rico. Y el cólera va a entrar a Puerto Rico en noviembre de 1855. Se va a empezar a propagar por toda la isla durante básicamente 12 o 13 meses, cuando ya en diciembre de 1856 se declara que ya la isla está libre del peligro de la enfermedad. Okay. Entonces, un poco la vida cambia, nos cambió con la pandemia y lo vimos en términos de todo, nuestra dinámica de vida, lo que hacíamos a diario en cotidiano, el trabajo, la economía, los trabajos. Obviamente el siglo XIX era muy distinto, pero cómo esto afecta la cultura del país, está también la cultura de lo que tenía que ver con salud y los tratamientos que comienzan a surgir populares en ese momento, que me gustaría que un poco mencionara, sin hablar de todo lo que vas a decir, lo que van a hablar hoy esta noche, pero también sobre ese efecto, cómo altera la vida y la actividad económica del país. Pues mira, básicamente una de las cosas que va a predominar durante este tipo de emergencia sanitaria es el miedo. O sea, el cólera es una enfermedad que a lo mejor alguien piensa, pues me enfermé de cólera, me guardo en cama 3 o 4 días, pues no. En 3 horas podías morir. O sea, esta enfermedad te deshidrata tan rápido que una persona en 3 o 4 horas puede fallecer, lo mismo que en 24 horas, un día, 2 días, eso depende del cuerpo de la persona, ¿no? Así que, y 3 horas podías durar desde el contagio. Correcto, digamos que tú saludaste a tu vecino a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde era cadáver. Así que la gente, al ver que tantas personas morían tan rápido en su calle, por darte un ejemplo, pues la gente iba a tener un miedo inmenso, no van a querer salir a la calle, no van a querer salir a trabajar, nadie está seguro cómo se contagia. La cantidad de cadáveres va a ser tan grande en tan poco tiempo que los cementerios no van a poder atender esta cantidad de cadáveres, así que se van a proceder a abrir zanjas
profundas para tirar los cadáveres. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien feo lo que estoy diciendo, pero la gente las recogían en carretas, o sea, eran tantos los cadáveres que la gente las recogían en las carretas para tirarlas en las fosas comunes. Así de grave fue esto. Y en el caso de los remedios, o que podemos ver ahora hoy en día que tenemos los antibióticos, ¿no? Los medicamentos modernos, en esa época lo que se utilizaban eran cataplasma, jarabe, habían también en los periódicos publicaciones de métodos no tan tradicionales como lo que conocemos hoy como la metaloterapia, que había un periódico que decía, que había un médico alemán que había comprobado que frotarte con cobre en el cuerpo te curaba el cólera, por ejemplo. Okay. Pero finalmente se logra controlar. ¿Cómo se logra controlar esta enfermedad tan agresiva? Pues mira, la enfermedad tan rápido como llega a un pueblo, tan rápido se puede ir. O sea, van a haber pueblos en la isla que llega el cólera y está atacando a la población 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que desaparece. Pueden pasar 3 o 4 meses, vuelve a atacar la enfermedad el mismo pueblo, los pueblos aledaños. De hecho, lo que se hacía en esa época es que cuando se conocía del contagio, se enviaban avisos a todas las alcaldías. Mira, el cólera va por Vega Baja, mira, el cólera va por Manatí. Así que lo que hacían los pueblos era una especie de cordón sanitario, digamos, soldados a caballos patrullando las carreteras y no le permitían el paso a otras personas. Si traspasabas ese cordón, pues te amajaban un árbol a esperar instrucciones del jefe de línea a ver qué iban a hacer con esa persona. Se utilizaba para prevenir la enfermedad, el contagio, como te digo, no se sabía exactamente cómo se contagiaba. Podían usar vinagre, digamos que enviaban una carta de San Juan a Arecibo, y cuando venía el cartero lo paraban en Manatí, fumigaban la carta con vinagre y la llevaban a caballo a Arecibo. Ay, Virgen Santa. Pero bueno, yo estoy segura que con esta discusión uno aprende mucho, aparte de que los paralelismos, ¿no?, que hemos vivido en la historia del manejo de pandemias y enfermedades como esta y las recién vividas con la pandemia, pues ciertamente sirve de mucho. Así que nada, ¿qué es lo que tenemos? Detállanos cuál es el evento que tienes hoy, a qué hora, quiénes van a estar y dónde pueden llamar para tener más información y reservar su espacio. Pues mira, pueden llamar directo a la Fundación Felices Rincón de Gauti, no tengo el número ahora en este momento, pero si van a la página de Facebook, ahí hay más información sobre la actividad. Es a las 7 de la noche y va a ser una actividad virtual. Se va a transmitir vía Zoom y por el Facebook Live de la Fundación. Y quería agregar otra cosa sobre el asunto de los contagios y los cordones sanitarios. Muchas de las cosas que vimos en la pandemia no nos las inventamos en el siglo XXI. Muchos de esos métodos que utilizamos hoy los utilizamos en esa época también. La experiencia histórica que habíamos vivido. Si quieren más información sobre este evento, pueden llamar a la Casa Museo Felices Rincón de Gautier al 787-723-1897. Así que, Daniel, muchas gracias por traernos, como siempre, eventos tan interesantes como este. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa. A ustedes, la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook, como siempre, gracias por permitirnos compartir este ratito de mañana. Yo los veo nuevamente aquí viernes en sustitución de Armando Valdés en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad. Hasta mañana.